Buenos días a todos y a todas. Hoy es miércoles 12 de enero del 2022. Y vamos a iniciar la tercera sesión de ética, deontología y fake news. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de ayer, donde nos habíamos quedado, porque nos quedó pendiente dos últimas imágenes que me parece que son pues la conclusión de ese tema. Ahora bien, todos los temas pues se van enlazando y se van como retomando, entonces ahí es donde pues se da la unidad del curso, ¿verdad? De que aunque terminemos un tema, pues vamos a hacer siempre el regreso a ciertas temas que ya hemos estado viendo. Aquí el profe está pasando otra vez estas cuestiones de lo que es la democracia, la importancia de estar en una democracia y no en una monarquía, aristocracia, oligocracia, gerontocracia, dictadura, todas esas formas de gobierno que pues se han descartado porque no se considera que sean las más adecuadas, que venimos desde un pasado muy lejano, donde ya se había establecido cómo era la democracia, lo del que es la gente común, el pueblo, los soplitas, cómo las mujeres estaban descartadas de esta forma de gobernar, pero la modernidad las trajo presentes. Esa ha sido una de las situaciones más especiales de los cambios de los valores universales. Aceptar que las mujeres son sujetos de responsabilidad, porque las consideraban sujetos de no responsabilidad. Y cuando se les reconoció su responsabilidad para ser cívitas, pues el mundo realmente ha empezado a cambiar, aunque de pronto se han exagerado algunas cosas, ¿no? Como el movimiento Me Too, eso ya es muy exagerado. Está bien que tengan voz y voto, pero no como para terminar ahora con los varones. Ese es un retroceso. Pero en fin, aquí lo que nos interesa ahora es la cuestión de la ética, la deontología, lo que tiene que ver con la política, con el contrato social, la justicia, libertad, democracia, república, verdad, valores universales. Hay que tener presentes todo el tiempo para poder tener una plataforma ética bien fundamentada. Entonces, ahí es donde estamos en este punto. Aquí en esta imagen que tenemos en pantalla, fíjense, el nihilismo realmente nos ha puesto en una situación, pues, que tiene que ver con esta situación extremista como el movimiento de Me Too. Yo pienso que todo eso es resultado del nihilismo, de ya no creer en, pues, cosas que antes sí se creían, como la familia, ¿verdad? Que son de las condiciones de lo social que se han modificado mucho. Ya no se cree en la situación de que la familia sea decían que era el núcleo de lo social, pero ahora que cualquiera, hasta una persona puede ser una familia, eso ya es un nihilismo muy denso y no se han propuesto nuevas formas de organizarnos en lo social. Consideramos que pues la familia se ha modificado, pero no se cambia esa estructura, ese es el problema y es una cosa del nihilismo, no trascender esa idea de cómo nos organizamos. Y les digo que ya ahorita esa cuestión de pensar que una persona puede ser una familia,
y ya no se diga todas las formas de familia que están proponiendo, pero ¿por qué no mejor cambiar de estructura y realmente encontrar otras formas de ser sociales? Pero bueno, los ideales de Occidente al fin y al cabo ahí están planteados, y aunque haya cosas que ya se están como desfasando por la cuestión del nihilismo, pues hay otras que no, como la verdad, la libertad, la justicia, el contrato social, democracia, república, lo universal, y ahí es donde estamos en esta situación. Bueno, me gustaría que empezáramos con el tema. Entonces, le pido al profe que me permita compartir la presentación de hoy. Como les había comentado, tengo aquí el aula inmersiva, y entonces es bueno que tengan un avatar o una imagen o su fotografía, como aquí ya las voy poniendo en su banquita, ¿verdad? Y si tienen una imagen, pues se pueden ver lo que es el grupo. Si no hay imagen, nada más aparece el nombre, y pues el puro nombre no es muy visible, como ya se puede ver aquí con Luis David, que pues les pido que pongan una imagen para que se dé esta cuestión grupal, sobre todo porque realmente estamos todavía trabajando en lo que se llama a distancia o en línea, y yo no sé si el semestre que sigue empecemos ya bien como quieren hacer las autoridades de ya estar en clases presenciales, pero entonces mientras eso ocurre, pues hay que tratar de trabajar a distancia, y sobre todo en estas plataformas que pretenden ser inmersivas, de crear un ambiente, de tenernos en un grupo virtual donde se vea ese ambiente, donde se dan la situación de estudio. Entonces ya ahí voy viendo que ya aparecen mis alumnos en su butaca, eso está muy bien, porque al mismo profesor le da la sensación de que está trabajando con algunas personas del otro lado, mientras este dispositivo de aula virtual siempre se queda uno con la duda de si estarán allí, si estoy haciendo mi contacto con el grupo. Bueno, voy a compartir, les digo la de hoy. ¿Ya está compartiendo presentación? ¿Se me hace No, no. correcto? A ver si ahora sí ya estoy compartiéndola. Creo que sí. Sigo recibiendo personas. Bueno, ahora sí ya está en pantalla. Nos quedamos para concluir el tema de ética y responsabilidad periodística. Las últimas dos temas o subtemas más bien, ¿verdad? Que tenía que ver con este informe McBride de compromisos éticos de los medios de comunicación. Estábamos hablando de responsabilidad, el asunto del qué es la responsabilidad, qué es responder, tener la capacidad de responder a partir de lo que es la autoconciencia, de tener conciencia, de tener una responsabilidad de los actos que uno hace, justamente porque los ha meditado, porque si actúas a la ligera, pues ya no eres responsable. Se necesita un proceso de conciencia, de tener esa respuesta consciente, no inconsciente, no muy meditada. Y eso es algo que ahorita siento que a los seres humanos les está faltando mucho, en lo general, que es el asunto de ser responsables porque están haciendo actos de acuerdo a lo que dicta su conciencia. Y no digo que estén haciendo actos porque tengan una conciencia equivocada o mala, no, sino que siento que no están ejerciendo lo que es la responsabilidad por medio de ese acto de ser consciente. Y entonces ahí es donde los periodistas tienen que ser muy, muy, muy conscientes en la cuestión de su responsabilidad, de realmente pensar
lo que implica esta labor periodística, porque ellos tienen mucho que ver con esto que se llama opinión pública. La gente lee los periódicos, la gente recurre a los medios de comunicación, la gente se tiene una opinión y además una opinión que afecte en lo público. Y si los periodistas no están haciendo esta tarea de realmente ser responsables de lo que he meditado, pues ahí es donde se dan un montón de situaciones de desinformación, de esto que se llaman fake news ahora, ya iremos viendo por qué está equivocado el concepto, pero lo primero es la responsabilidad, y la responsabilidad es el primer elemento. Los periodistas trabajan en medios de comunicación, y los medios de comunicación pues están ahí todo el tiempo para ser consultados, para eso fueron diseñados y creados, para comunicar. Entonces, la primera es la responsabilidad contractual para con los órganos de la información en función de su estructura intelectual, con que haya contratos, que no sea nada más una cuestión de, pues diré, como era en situaciones del pasado, con que bastaba con que se diera la mano, sino que realmente tiene que haber un contrato entre los medios de comunicación y esos periodistas, porque si hay un con derechos y responsabilidades. Si no hay un contrato de por medio, no se puede reclamar una responsabilidad. La cuestión de los compromisos éticos de los medios de comunicación, que realmente quede el periodista el que va a trabajar bajo un contrato para que pueda no solamente cobrar su sueldo, lo que le corresponde por ese trabajo, sino que además pueda demandar incumplimiento del contrato, ¿verdad? En caso de que lo quieran correr injustificadamente, por ejemplo, porque si no hay un contrato y de pronto tú estás publicando alguna comunicación, pues te pueden hacer a un lado fácilmente, pero si está en el contrato estipulado todo lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, pues ahí ya entramos en una situación de mucha responsabilidad. Incluso los de los medios de comunicación también es una cuestión para que ellos mismos aseguren que a las personas que están contratando, pues se van a constreñir a una serie de funciones que las dos partes se pueden demandar. Eso es muy importante, porque hay una responsabilidad que ya está ahí por escrito. Lo que no está por escrito es como si no valiera. Y ahí es donde sí es necesario que se dé esa responsabilidad contractual de las dos partes. No nada más de una parte, sino de las dos partes. Y con eso, pues, diré comunicación, en caso de responsabilidad del periodista, tanto el periodista en caso de no cumplimiento de lo que fue pactado con el medio de comunicación, y eso, pues, de pronto es una situación donde se puede exigir que se cumplan, no puede decir nada. En cualquier momento te pueden decir, no, pues chao, bye, como les pasa a muchas personas. O lo que es la situación de que te estén diciendo, no, pues ahora eso no se puede publicar y a ver, tú te consignes a lo que es el medio o te corremos. Entonces, el periodista puede quedar en una situación de mucha peligro, ¿verdad? Si no hay un contrato. Entonces, esa es la cuestión de la responsabilidad contractual por parte de los dos medios. Luego, la responsabilidad social, que entraña obligaciones para con la opinión pública y la sociedad en su conjunto, que es lo que les decía, si no hay una responsabilidad consciente, ¿verdad?, del periodista para con esa opinión pública y la sociedad, pues puede publicar también cualquier cosa que no tenga que ver con esta cuidado de saber que su opinión va a afectar a muchas personas y esa opinión va a hacer que se formen una idea equivocada de lo que está pasando y la sociedad no esté bien, que es un poco lo que está pasando en México. Ha habido mucha irresponsabilidad en esta cuestión para la opinión pública y de pronto creían que era banal criticar, pues, personajes que podían llevarnos a situaciones de desastre, por decir, ay, es que la cabecita de algodón, ay, me da ternura. Los mismos periodistas entraron en esa situación de no considerar realmente qué era lo que estaban difundiendo al hacer cierto tipo de comentarios banales respecto a un personaje que no tenía, porque todo el mundo era evidente que no tenía las facultades adecuadas para gobernar un país. Y en lugar de poner como ejemplo cómo había gobernado a la Ciudad de México, empezaron a decir, pues hay que darle chance, hay que ver cómo
puede conducir lo que nunca ha pasado, sin considerar que su opinión pública estaba afectando no solamente a sus lectores, sino a la sociedad en su conjunto. Entonces, si hay una responsabilidad social del periodista al volverse banal en sus comentarios, al volverse banal en sus juicios, como es esta situación por la cual estamos pasando actualmente en México. En lugar de haber investigado cómo había sido el ejercicio de este personaje que ahora está en Palacio Nacional, cómo había gobernado la Ciudad de México, pues olvidaron todo eso y no dieron los elementos necesarios para que se formara una opinión pública clara respecto a cómo ha sido ese trabajo de ese personaje, porque aquí en la Ciudad de México lo tuvimos y ya sabían que le gusta cerrar archivos de información, que le gusta mentir, que aquí en el DF fue donde empezó a inventar esta cuestión de las mañaneras. Entonces, sí ha sido un problema de opinión pública respecto a los medios de comunicación, ahora que esté ahí ese personaje en presidencia, porque no fue criticado. Luego está la responsabilidad derivada del respeto debido a la ley. Creo que eso es algo básico, no solamente para los medios de comunicación, para lo que son los periodistas, sino en lo social. Ahí están las leyes y hay que respetarlas. Y como siempre yo les he dicho a mis alumnos, si hay una ley que tú consideras injusta, que no te gusta y que consideras que esa ley no debería de estar, pues hay que impugnarla. Hay que ver los mecanismos adecuados para que esa ley pues no proceda, porque los ciudadanos pueden hacer que las leyes cambien, no nada más los políticos que las proponen. Ahí hay una cuestión también de la ley tiene que coincidir con lo social porque las tenemos que respetar. Y si hay leyes adversas, pues hay que derribarlas. Como por ejemplo, lo que ha pasado con el aborto. Ahí se ha dado una cuestión de lo social, en la cuestión de, pues, yo no puedo respetar esa ley si soy mujer, porque me pone en peligro mi vida. Y entonces se han dado los mecanismos adecuados para que esa ley en contra de las mujeres sea derogada. Por lo menos aquí en la Ciudad de México. Hay muchos estados donde todavía no, pero ahí va ese, diré, impugnación de leyes que son injustas o adversas para de pronto una parte de la población. Entonces, esta cuestión de la responsabilidad de llevarla de respeto a la ley no aplica nada más a los medios de comunicación, los periodistas, los comunicólogos, sino yo considero que tiene que ser para todas las personas. Respetar las leyes e impugnar las leyes. Esa es una cuestión de responsabilidad social. Luego la cuestión de la responsabilidad para con la comunidad internacional con relación al respeto debido a los valores universales. Eso también me parece muy importante. Tener una responsabilidad no solamente en tu entorno más inmediato como periodista, como medio de comunicación, sino con lo que eso se considera una comunidad internacional. No estamos aislados como país y ahí es donde también se debe de tener una responsabilidad de no encerrarse, de tener una mirada amplia, de ver lo que está pasando en otros países para que realmente podamos ser un mundo global, porque justamente en esta responsabilidad para la comunidad internacional y los medios de comunicación, pues de pronto hay medios de comunicación que son muy cerrados, no les importa lo que está pasando afuera, entonces la opinión pública se vuelve muy endogámica y no tiene puntos para comparar lo que es una buena situación contra una mala situación. Si uno está encerrado, pues no puede ampliar sus miras, su perspectiva. Y entonces, sobre todo en esta cuestión de los valores universales, de pronto se puede dar una cuestión en lo social donde ciertos valores universales se empiezan a mermar, ya no se toman en cuenta,
pues esas son las situaciones donde ya hay, pues, tiranía, ¿no? Gobiernos que tienen a su población en mala situación y ellos como no tienen punto de comparación, a lo mejor pueden llegar a considerar que pues, eso es lo adecuado. Y pues no, hay que tener siempre una amplia, eh, diré, mirada no solamente a lo que nos pasa adentro, sino afuera. Y estos valores universales tienen que ver con respeto, justicia, igualdad o equidad, libertad, integridad, orden, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, lealtad, verdad, moralidad, que si ustedes se fijan, son justamente de los valores que estuvimos viendo en la sesión pasada, en la cuestión de cómo tiene que ser un periodista con un sentido ético. Y entonces lo primero es, pues, apelar a estos valores universales, que son buenos para todos, no solamente para una sociedad, ¿verdad? Para un país en sí, sino para lo que es todo el mundo. Ahora, está esta cuestión de la moralidad. Yo siempre pondría, en lugar de moralidad, justamente lo ético, porque la moralidad, como ya habíamos visto o comentado, pues de pronto puede ser algo adversa por la cuestión de lo que es un hábito. De pronto hay hábitos que son negativos, mientras que la cuestión de lo ético es más amplio, se puede considerar que te saca de un mal hábito. Entonces, aquí están los valores universales que no hay que olvidar, que hay que defenderlos además, ¿verdad? De pronto se pueden dar situaciones por falta de información donde tú empieces a perder de vista estos valores universales. Y lo que está hasta la cima de de este triángulo, ¿verdad? Es el respeto. Eso es como un valor universal muy, muy, muy valorado y justamente son de las cosas que los periodistas siempre tienen que tener presente, porque si no hay respeto, pues a lo mejor ya no hay responsabilidad, ¿verdad? Entonces, está la parte ya de los periodistas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un periodista para ser un buen periodista en esta cuestión de lo ético? Elevar sus normas de conducta y de calidad para que la actividad sea reconocida como auténtica profesión. Esto tiene mucho que ver con que realmente, pues, en lo social, decir yo soy periodista, no sea una cuestión donde, pues, no se respete el ser periodista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden decir, no, pues es que son chismosos, difunden bulos, hacen chismes, y no, o sea, realmente dar un ejemplo de que se tiene una conducta de calidad, de que se puede confiar en ellos. Y ahí es donde esta profesión de pronto puede ser valorada en la cuestión de lo social como, ay, no importa, o sea, no es una profesión de prestigio, ¿no? Y ahí es donde, pues, una de las cosas que tienen que hacer los periodistas es justamente que en lo social su profesión sea reconocida como personas con una alta calidad y no personas que se venden, que como dicen ahí en presidencia, ¿no? Que son chayoteros, que aceptan bulos, que son corruptos. Eso es parte de la labor ya en sí de los periodistas. Reforzar y ampliar su formación profesional para tener ese reconocimiento social. Esto tiene que ver justamente también con que pues tiene que ser una profesión que esté avalada no solamente por la práctica, de pronto como puede ser el periodismo antiguo, donde pues caía de todo en el área del periodismo, sino que también pues reconocer que es una profesión reconocida por un título, por unas instituciones académicas, que sí es algo donde se estudia, ¿verdad? Donde tú tienes que quemarte las pestañas para llegar a estar con tu título de periodista. Eso también es importante tener ese reconocimiento social de lo formal, no solamente de la práctica que podría considerarse como algo informal, sino tener el reconocimiento de lo que has estudiado. Y eso también me parece que es importante. Fomentar entre los órganos informativos y organizaciones periodísticas un nivel de conciencia profesional que se vincule al sentido de responsabilidad. Eso es justamente donde está la cuestión de los
códigos éticos y los códigos deontológicos, que realmente no solamente se cumplan, sino que se fomenten en órganos informativos, de que haya una red donde entre medios de comunicación y periodistas se estén actualizando, se estén poniendo en un acuerdo de qué es esa conciencia profesional que deben de tener para tener una práctica ética, para tener responsabilidad, para que no estén otra vez encerrados, sino que tienen que también tener comunicación entre ellos mismos con los otros medios con los que podrían ser la competencia y ponerse de acuerdo con lo que es este planteamiento ético. Crear mecanismos que contribuyan a materializar la responsabilidad mediática, tales como los consejos de prensa y de comunicación social. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodista tiene su propia opinión, su conciencia, pero también tiene que escuchar a otros, también tiene que hacerle caso a su jefe de redacción, al consejo del medio, a lo que se llama esto que es comunicación social, ¿verdad? La oficina de comunicación social, en el sentido de que esta responsabilidad que debe de tener el periodista tiene que ser una responsabilidad acordada, puesta de acuerdo con lo que es ese medio en el cual está trabajando. Y de pronto no le gusta algo que el consejo esté acordando, pues que dé sus argumentos, ¿por qué no? Y si no tiene los argumentos suficientes, pues no le queda otra más que pues adecuarse al consejo o irse de ahí. Pero realmente aquí me parece muy importante esta cuestión de que el periodista puede tener su propia opinión, su libertad de expresión, pero no puede ser un ente aislado, tiene que estar de acuerdo con todos los demás. La cuestión de adoptar códigos de ética profesional a nivel estatal, regional o nacional sin injerencias gubernamentales. Esta es una parte muy importante. La cuestión de los códigos de ética, no solamente en el medio de comunicación, sino además considerar que debe de haber a nivel estatal, a nivel regional, y que si bien hay unos códigos que están legislados, lo que es el trabajo del periodista, ¿verdad? Que es, no haya injerencia gubernamental para que realmente se pueda ejercer este periodismo con un nivel ético. Esto quiere decir que otra vez, si de pronto hay un código que es tan legislativo, donde está afectando el trabajo, la labor del periodismo en libertad de información, libertad de prensa, libertad de expresión, pues impugnarlos y proponer esos códigos que sí tienen que ver con lo que es el trabajo periodístico. No dejar que te pongan, ahora sí que leyes, ¿verdad? Como le llaman la ley mordaza, que de pronto surgen donde los periodistas no pueden hablar de cosas. Entonces, ahí es donde tienen que adoptar códigos de ética profesional que realmente puedan poner frente a esas leyes injustas. Es muy importante. Ahí es donde sí es bueno tener estos códigos de ética profesional y no solamente en el medio, sino a nivel estatal, regional, y todo eso se puede hacer con lo que se dan ahora actualmente con instancias que no tienen que ver directamente con gobiernos determinados, sino como por ejemplo este informe McBride que fue hecho a nivel internacional a partir de la ONU o instancias como la UNESCO, que son instancias internacionales que están más arriba de lo que podría ser una injerencia gubernamental. Entonces, vivimos todos en un mismo mundo y de pronto en países se puede dar problemas que si se recurre a estas instancias internacionales, pues se puede empezar a resolver el problema. No hay que estar aislados. Aquí veo que hay unos
comentarios del profesor Mendiola, un libro oficial sobre el consenso ético y político de responsabilidad sobre las palabras de la opinión pública en este momento. Y pone aquí un link, sería bueno que lo revisaran. Cuando se habla de deontología en el periodismo, se habla de la verdad para la opinión pública en una sociedad abierta y no de la propaganda ideológica en un gobierno populista. Exactamente. Esa es una de las cosas que me parecen muy importantes en el asunto de la deontología, porque es lo que nos puede rescatar justamente de una situación adversa como es esta ideología populista. Y bueno, eso es lo que se nos quedó pendiente ayer respecto a la responsabilidad, ¿verdad? Y el tema ya en sí de hoy es de ontología informativa, que pues está muy relacionada y es como nada más pulir, ¿no? Esta cuestión de la ética. Pero antes de, voy a dejar de compartir para hacer un aparte de un tema en el otro, ¿verdad? Sobre todo para esta cuestión de la reflexión de la responsabilidad. Y lo que me parece muy importante es un poco de retroalimentación o que ustedes comenten, ¿verdad? Lo que es esta cuestión de la responsabilidad y el asunto de lo ético. Con una pregunta que les quiero hacer y que tiene que ver con un comentario que hizo ayer el profesor Mendiola. Quiero que la piensen de acuerdo a lo que hemos estado aquí revisando en el asunto de la ética, porque en eso está centrada esta pregunta, para ver qué tanto ustedes ya están entendiendo lo que es una cuestión ética, ¿verdad? Y tiene que ver con un comentario que hizo donde él afirma que los animales no pueden tener derechos. Desde una perspectiva ética, mi pregunta es a ustedes, alumnos que están aquí, ¿por qué los animales no podrían tener derechos? Desde una perspectiva ética, no desde una perspectiva, diré, de, ¿cómo lo podría decir? Sentimental. No, ya sé que queremos mucho a los animales y mi perrito, mi gatito, pero ¿por qué tu perrito, tu gatito no puede tener derechos? A ver, ¿se han puesto a pensar en eso? Y no desde una cuestión sentimental, sino de una perspectiva ética. Es una respuesta que ustedes tienen, es una pregunta que ustedes tienen que pensar para darme una respuesta. Exactamente. No desde su perspectiva moral, sino desde una perspectiva ética. Porque si nos vamos a la cuestión de lo moral, pues esa es justamente la situación en la que estamos ahorita, ¿no? Ay, es que los perritos abandonados, la calle, la humanidad está haciendo muy mal con ellos y le vamos a dar derecho. De hecho, ya hay unas como leyes, pero no me he metido bien en eso, pero resulta que yo también concuerdo en eso. Los animales no pueden tener derechos y los pienso desde la cuestión ético, de la ética, desde la lógica, física, ética, lo político. ¿Por qué los animales no son factibles de tener derechos? ¿Por qué no pueden tener derechos? ¿Y por qué esas leyes donde le están dando derechos están equivocadas, están erróneas, desde una perspectiva ética? A ver, ¿alguien quisiera comentar? Porque no hablan, ni trabajan, ni votan, dice Valeria Donají. ¿Y qué es lo que implica que no hablen, no trabajen, no voten? ¿Verdad? Porque sí, ese es el primer elemento. No hablan, no trabajan, no votan. Y una vez que no son seres racionales, exactamente, no son seres racionales, no tienen una conciencia, porque su conducta es por instinto, exactamente, se guían por instintos, no tienen un raciocinio, no tienen la capacidad de crear una conciencia específica y con ella responder, en el sentido de que si no tienes conciencia, ¿cómo vas a poder tener una responsabilidad que ya vimos que es tener una respuesta por tus actos, responder por tus actos?
Un perro, un gato no puede responder por un acto, lo mueve el instinto. Ahí están movidos por eso que además los seres humanos, pues ya no tenemos exactamente instintos, tenemos pulsiones que nos mueven de pronto, pero instintos, pues no, porque hay gente que se muere de hambre, está atentando contra el instinto de conservación, hay gente que no tiene hijos, ¿verdad? Y hace todo lo posible por no tenerlos, está atentando contra el instinto de reproducción de la especie. Entonces, no somos instintuales, somos en todo caso impulsivos, de pronto pues nos mueven las pulsiones, o como dirían algunos, nos mueven las pasiones, pero cuando estamos movidos por impulsos y por pasiones, pues no estamos siendo conscientes de nuestros actos justamente. Socialmente no pueden tener ninguna responsabilidad. El derecho se equivoca asignando derecho a, déjenme abrir porque aquí aparecen ventanitas con el fragmento del comentario. El derecho se equivoca asignando derechos a los animales en vez de sancionar la responsabilidad humana. Exactamente, eso es lo que a mí me parece de estas leyes también, que dándole el derecho al animal se está excluyendo al humano de su responsabilidad con ese animal, justamente. Entonces, aquí Gal comenta algo de que las leyes se equivocan. Exactamente, las leyes están hechas por humanos. Entonces, de pronto puede haber leyes equivocadas. Y ahí es donde digo que nuestra responsabilidad social es impugnarlas, hacer que esas leyes sean modificadas, porque tenemos raciocinio y hay cosas que en lo social, o sea, a lo mejor no están bien planteadas desde una ley, que de pronto unos diputados, senadores se les ocurren, ¿no? Para tener clientes, como le llaman, ¿no? Ahora hay una legislación clientelar de que de pronto parece que están legislando puras ocurrencias, como esta cuestión de las leyes a los derechos a los animales, cuando más bien son leyes que tienen que ver con los seres humanos que son pues responsables de animales. O sea, los seres humanos somos los que somos responsables de nuestras mascotas, no las mascotas son las que tienen que ser los sujetos de ese derecho. Y ahí es donde me parece que es bueno pues poner el énfasis, por eso les hago esta pregunta de qué es lo que es bueno para, para pensar esta parte de la ética, ¿verdad? Como los enfermos mentales sin coma, pues sí, no pueden responder, no puedes tener derechos si no los puedes reclamar, es una pregunta. Exactamente, si no puedes reclamar tus derechos, no puedes tenerlos, no puedes ejercerlos. Hay que reclamar, hay que responder a esos derechos. Y todo este derecho pues implica una obligación, una responsabilidad, y ahí es donde pues, los animales no pueden responder por ningún derecho. Y como comenta aquí Valeria Dornají, pues sí, las personas en coma ya se ven mermadas en sus derechos porque no pueden responder por sí mismas, como los enfermos mentales. Y hay una figura jurídica, ¿verdad? Donde es por poder, por ejemplo, donde pues hay una persona que responde por ti. En esa situación estarían tanto los enfermos mentales como los que están en coma, de que hay otra persona que es la que responde y toma las decisiones. Lo mismo pasa con las mascotas, justamente. Bueno, eso es lo que quería que empezáramos aquí a comentar, ¿verdad? En esta cuestión de la responsabilidad, porque realmente la responsabilidad solamente la tenemos los seres humanos. A ver, aquí hay otro comentario. Ojo, lo bueno es una cuestión moral, en cambio lo correcto es una cuestión de ética y de ontología en la opinión pública profesional, exactamente, porque de pronto hay cosas buenas que pues en definitiva son malas, pero la cuestión es aquí lo que es lo correcto y hay leyes que no son correctas, hay actitudes que no son correctas y eso se puede
juzgar a partir de la cuestión de la ética, no del asunto de lo moral. Entonces, para pasar ahora a, ya hay más personas, creo que somos todos en este curso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exactamente, son todas las personas que han estado participando desde el lunes. Voy a dejar de compartir, no estoy compartiendo nada, más bien voy a compartir ahora. Lo bueno es subjetivo y lo correcto es objetivo, lo válido para todas las razones libres. Exactamente. Lo bueno es subjetivo y lo correcto es objetivo. Y ahí es donde estamos apelando a estos códigos que se plantean de que tengas subjetividad, de que no te dejes llevar nada más por tu propio pensar, que a lo mejor puede estar equivocado. Y una toma de conciencia, pues, toma en cuenta justamente la cuestión de la ética. Es parte de la responsabilidad no solo de los periodistas, sino de las personas que hacen una sociedad. Se había quedado pendiente una actividad que tiene mucho que ver con esta toma de decisiones, de aplicación de lo que es un código ético. Entonces, les voy a compartir ahora el tablero de NIRPAD para que realmente hagamos ahora un ejercicio que tiene que ver con, pues, ¿quiénes son tus modelos? Sí es importante esta cuestión de los modelos. No es banal, porque como ya les digo, tú no puedes inventarlo todo. Tienes que tener unos modelos. De hecho, pues, de eso es ser social. Tener modelos y los códigos éticos también de eso se tratan, que vienen de modelos, de prácticas, de personas, de propuestas. Nada más como que aquí ya se me atoró mi Zoom, no se me mueven las pantallas para poder compartir esto. Espero estar todavía ahí porque ya se me trabó mi Zoom. Ah, correcto. Es que como que no está interactuando para poder compartir la pantalla. Son cuestiones de la técnica que uno no controla, disculpen. A ver si ahora sí puedo compartir. Bueno, espero que se esté viendo lo que quiero que se vea. Está cargando todavía. Se está cargando todavía. Bueno. Es que me parece que para compartir directamente desde internet se vuelve algo lento. Bueno, en lo que aparece en la pantalla les pongo aquí el link. Para poder interactuar en la siguiente actividad hay que meterse a ese link, que era lo que les había comentado desde la primera sesión. Necesitamos, además de tener una práctica ética, saber cosas de cómo tener un perfil profesional bueno, pues tener ciertas prácticas en este mundo de, pues como le llaman pantallalandia, ahora que estamos ya inmersos en este mundo de pantallalandia, y entonces hay que saber
trabajar en varias pantallas, que es una de mis, diré, acciones prácticas. Entonces, ya les puse ahí el link para que ingresen a esta plataforma de NIRPAD y puedan aquí hacer la respuesta de lo que es la pregunta de quiénes son tus modelos periodísticos. Uy. Creo que se dejó de compartir. Sí, se dejó de compartir, es lo que veo. Se cayó la opción de compartir. A ver, otra vez. Entonces, ese siempre ha sido uno de los problemas de la UNAM, la tecnología. Y si estuviéramos en el salón de clases sería peor, realmente. A ver si ahora sí se comparte esto que quiero compartir. Si no, pues no podemos hacer esta actividad donde ustedes compartan su información. A ver si ahora sí. El link que nos pasó, maestra, me da la impresión de que hay que interactuar ahí, ¿verdad? Pero no me deja hacer nada desde mi teléfono. ¿Cómo no te deja hacer nada? No sé qué habría que hacer. Si darle clic en algún lugar, pero nada más me aparece la imagen del fondo de corcho con las instrucciones y el único botón que aparece es de aprender más sobre la plataforma. Lo que pasa es que... Ya, no me aparece eso que aparece ahí abajo. pues te tiene que aparecer eso, realmente. Entonces, lo que pueden hacer es, en su buscador, ¿verdad? En su navegador, pongan Nearpod, así como se escribe Nearpod, los va a llevar a esta plataforma y aquí está el código en pantalla. Y con eso ya pueden ingresar si no está funcionando el link. Profesora, una pregunta. Me pide que me dará un código de 5 letras. Ay, no te escuché bien. Ya me metí, pero me dice que el profesor me dará un código de 5 letras para El ingresar. código es B4F8X. En caso de que no esté funcionando directamente el link, porque es lo que luego pasa. Lo voy a teclear aquí en el chat. El código es B4F8X. Ahí está el código. Y lo pueden ver aquí en pantalla, el código también. Lo teclean y ya pueden ingresar. Por aquí entramos en la primera sesión, pero fueron pocos los que participaron. Pero ahora sí ya pueden participar más. Y se puede hacer desde el equipo de cómputo o desde tu móvil. También desde el móvil se puede hacer. Te metes en tu buscador, en tu navegador en el móvil, pones Nearpod, le dices que te deje ingresar como alumno, o ahí aparece una casillita que dice pon tu código que te proporcionó el profesor, pones este código Bchica 4F8X y ya estarías aquí en lo que es la pantalla interactiva. Bueno, si ya hay personas que ingresaron, aquí lo que se trata es que escribas el nombre de tu periodista modelo, ¿verdad? Y agregues la foto.
la foto la puedes buscar directamente si no la tienes ya seleccionada, pero yo les había hecho que buscaran la foto, ¿verdad? La puedes buscar aquí directamente donde está el icono de imagen. Puedes subir la imagen o puedes buscarla aquí donde dice Google, ¿verdad? Yo les había puesto Martín Caparrós, es el nombre que pongo, y le doy buscar. Entonces el sistema empieza a buscar la imagen. Digo, en caso de que el sistema te esté haciendo caso, porque ese es el problema técnico. Creo que está mal mi sistema porque ya me está... Ah, no sé, ahí está. Entonces yo ya puedo seleccionar una imagen del personaje, ¿verdad? Y entonces ya le puedo dar salvar. Y entonces lo pone aquí en una orillita y entonces tu comentario de poner aquí el nombre para que lo identifiquemos. Entonces ahí ya le puedes dar, pues publicar y lo publica. No sé por qué no publicó. Ahí sí está. Está medio lento mi sistema, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde ya hay aquí dos personas que publicaron: Lourdes Mendoza, Jonathan Gad, Daniela Lim Simón Amador publicó a Lidia Cacho, es una periodista y escritora activista de los derechos humanos de la mujer. Valeria Donajín no puede entrar. ¿Por qué no podrás entrar? Ya escribiste el código, le pregunta a profe Mendiola, porque es importante la cuestión del código. Ya por ahí veo otras dos entradas que no se ven en tu pantalla. Bueno, creo que ya me volví a salir. Sí, no sé por qué me saca. Porque aquí tengo la opción que ya está compartir pantalla. A ver, ahí está, otra vez. Bueno, me parece que es algo complicado trabajar desde una plataforma alterna, porque no pueden ingresar bien todavía. Pero ya están aquí entrando sus actualizaciones bien. Eso ya me da, pues, esperanza de que sí se puede. Luis David Partida Alcántara pone a Carmen Aristegui, Ricardo Hernández Capulín pone Jorge Ramos Ábalos, Erika Hernández, Fernanda Hernández pone a Gabriela Warkentin de la Mora, que son periodistas que consideran que son sus modelos. Ahora les pregunto, Daniela Lim ya puso aquí por qué podría ser su modelo, pero las otras personas no. Ahora yo les pregunto, ¿por qué es tu modelo ese periodista o esa periodista? Porque ahora pues estamos ya, ahora sí que diciendo perspectiva ética. ¿Qué es lo que le ves tú de bueno éticamente? ¿Qué es lo que está abarcando este periodista? Desde lo que hemos estado revisando, ¿qué es lo que tú podrías comentar respecto a tus modelos? Póngalo aquí en el tablero virtual para que podamos ver sus comentarios. De lo que se trata esto es de que aquí todos podamos ver opción de chat, no se pueden poner imágenes y pues solamente las puede ver el profe. Y aquí ya lo estamos viendo, pues los que estamos interactuando en este curso. Ahora hay que darse un tiempo para que se actualice, ustedes escriban. Pero en definitiva se me hace algo lento. Y como dice el profe Mendola, nos hace falta banda ancha. Que fíjense, si es un problema la cuestión de la banda ancha y este personaje que está en Palacio Nacional fue quitarnos la banda ancha, así, dijo, no es necesaria la banda ancha,
la banda ancha ya iba a entrar en la UNAM, entonces vamos a ser beneficiarios de ella, y inmediatamente dijo, no, eso no lo consideramos necesario, a partir desde que no es necesaria la banda ancha, y nos la quitó, y por eso ahora tenemos problemas de conexión, porque la banda ancha iba a ser para todos, y iba a estar ahí en la universidad, beneficioso, ¿verdad? Que tuviéramos la banda ancha no solamente en la universidad, sino que nos pudiéramos conectar desde nuestras casas, bajo de la UNAM, por proveer, ¿verdad? Lo necesario para que estemos conectados. Y así como hubo un momento donde a los profesores que no tenían módem en su casa, les fue proporcionado un módem, pues así nos iban a proporcionar la banda ancha en nuestra. Entonces eso está muy lento. Entonces se me hace que hasta aquí vamos a llegar porque no se actualiza su información respecto a sus motivos por cuáles están eligiendo estos personajes. Y siendo sesiones donde tenemos que ir rápido, pues se vuelve un poco, hasta cierto punto, absurdo. Si aún no tengo un modelo, exactamente puedes decir por qué no lo tienes, pero está muy lento la actualización si es que están escribiendo. Exactamente, si no están escribiendo, ¿por qué no están interactuando? Porque hay una cuestión donde sí se necesita la interacción de parte de ustedes. Pero el comentario lo tienes que hacer en la plataforma, Gad, para que todos lo veamos. Bueno, ahorita en lo que te lo pego. Pero pues sí, está muy lenta la conexión. Y ya ni siquiera se me está actualizando. Entonces, voy a dejar de compartir esta plataforma porque si bien nos funcionó el primer día, ahora no está funcionando tan bien. Entonces, eso nada más nos hace perder tiempo. Y a mí, sinceramente, sí, el medio es el mensaje. Y sí me desespera un poco no tener la velocidad de interacción que se debería de tener en ese tipo de plataformas. Bueno, eso fue un intento de estar en la realidad, pero no pudimos. La mera verdad. Regresamos aquí a lo usual. Disculpe, profesora. ¿Qué pasó? Yo ya le puse mi comentario aquí en el chat, de todas maneras, por cualquier cosa. Sí, Para es que lo que pueda les ser. digo. Regresemos a nuestra realidad, ¿verdad? Y pues el chat, yo los puedo leer, los puede leer también el profe, pero se vuelve más disruptivo. Pero no importa. Jorge Ramos es un periodista y escritor mexicano, trabaja como presentación de Noticiero Univisión que se transmite en Estados Unidos y en 16 países de Latinoamérica. Ha ganado el Premio Internacional de Periodismo en 2 ocasiones, otorgado por el Club de Periodistas de México. Ha cuestionado a más de 5 presidentes en entrevista cara a cara y defendió su libertad de expresión a partir de que Televisa censuró un reportaje suyo y decidió irse a vivir a Estados Unidos, donde desempeña el periodismo sin censura. Ese es un personaje periodista que defiende lo que les digo que hay que defender. Y aquí en este caso, pues hasta se fue del país, que de pronto hay países donde no se puede ejercer esta labor periodística. Y ese es un modelo que, o sea, a lo mejor en circunstancias, ¿verdad? Específicas, pues es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Si tú no puedes ejercer tu periodismo en donde estás, a lo mejor lo tienes que ir a hacer en otro lugar donde sí te garanticen las condiciones para hacerlo. Y además, pues, no importa dónde estés ahorita en el mundo, todo el mundo lee tus reportajes. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? De hecho, creo que estuvo ya hasta en una mañanera y no le fue muy bien, ¿verdad? Por esta cuestión de que aquí el que está en las mañaneras no acepta opiniones adversas. Entonces, ese es el tipo de personajes que hacen falta como
ejemplos de lo que sí se tiene que hacer para hacer una labor periodística. Luego está Lourdes Mendoza, siempre me ha parecido una periodista muy especializada que depende de fuentes a las que hay que tratar con mucho cuidado y por lo tanto tener una ética a prueba de toda. El Cuatrote le hizo mucha fama difamándola sin ningún sustento y ella sin prisa les dio un cachetadón a su probidad mostrando cómo Lozoya disfrutaba su prisión cautelar. Ah, ya vi quién es Carmen Mendoza. Es que la foto que pusiste, fíjate, no se me hizo muy reconocida, porque la foto que pone en el Financiero es así como muy elegante, ¿verdad? Y entonces no la identificaba bien, pero ya veo quién es Lourdes Mendoza, y pues ahí les demostró que no estaban revisando toda la información justamente en el caso específico de Lozoya, porque además hubo unos periodistas o unos medios de comunicación que, no sé, me parecieron muy ingenuos al decir, es que ya está verificado que Lozoya no estuvo en el restaurante que dicen, porque llamaron al restaurante y en el restaurante les dijeron que sí, que no estaba ahí Lozoya. Y eso fue de una ingenuidad terrible, ¿no? Porque resulta que hay cámaras, hay personas que estaban de testigos en el restaurante. Entonces, ese es un caso donde pues se dio justamente la pauta de qué es lo que tiene que hacer un periodista para defender lo que está diciendo que dice que pasó. Yo elegí a Carmen Aristegui porque me parece que es una periodista que busca la verdad y muchas veces ha sido criticada en los aspectos que otros medios muestran de manera normal. Se ha destacado por su trabajo informativo en programas de noticias de radios y televisoras mexicanas, por su actitud abierta hacia temas habitualmente no abordados por el periodismo y por los debates que ha generado con la información que ha revelado. Y es una de las periodistas que es leída incluso en su sitio web. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? De por qué la considera un modelo a seguir. Ahora sería, sí, fue lo que les comenté, que pusieran sus razones éticas de por qué consideran que son periodistas que cumplen con la norma ética a partir de lo que hemos estado aquí informando. ¿Cuál es su plataforma ética de estos periodistas? Porque diré, desde la perspectiva de estos periodistas, de otros periodistas, ¿no? Aquí hay, pues en el ejemplo de Carmen Aristegui, yo he escuchado que digan que es la periodista sin ética, haciendo un juego de palabras además. Marketing es académica, articulista y comunicadora titular de noticiero matutinos y Las Cosas en W Radio, articulista en el diario El País, profesora de maestría en periodismo sobre políticas públicas del CIDE, conferencista nacional, de la Junta de Gobierno Nacional para Prevenir la Discriminación, es miembro del Consejo de Artículo 19, Organización Mundial para la Defensa de la Libertad de Expresión y la Protección del Periodista. Ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más importantes de México, según la revista Forbes, y como una de las 300 líderes de México, según la revista Líderes. Pero sí, no me están dando los argumentos de la ética de estos periodistas, qué es lo que les hace ser una conducta ejemplar en la ética, ¿verdad? Entonces ahí diré, pues les falta argumentar esta parte de cuál es la ética de estos periodistas, qué es lo que están cumpliendo como cuestión ética a partir de los parámetros que hemos estado aquí señalando, que han sido muy, diré, amplios como para que no puedan encontrar algún detalle o argumento respecto a estos periodistas, pero a lo mejor no lo han pensado desde esa manera. Y una cosa es la admiración y otra cosa es juzgar a partir de la cuestión de la ética. Porque es claro que todas las personas que eligen son periodistas con buenos motivos para ser ejemplares. Ahora es importante conocer por qué ustedes saben que cumplen con la ética de la opinión pública. Exactamente. Eso es lo que quiero que sea el punto de la reflexión de estos modelos periodísticos. La pregunta es, ¿cumplen con las normas éticas que han estado aquí planteadas o no? Entonces diré,
ahí se los vuelvo a dejar de tarea para que vayan y hagan ese análisis. Y así podremos hacer más claro nuestro concepto de ética. Exactamente, eso es lo que quiero que se empiece a ver justamente, ¿no? Juzgarlos a partir de la cuestión ética, no desde la parte de la admiración de la persona periodista, sino cumple el código ético, cumplen las medidas éticas que aquí estamos planteando o no las cumplen, porque toda esta información que yo les estoy proporcionando de la ética del periodismo, pues ha sido elaborada a partir justamente de estos códigos éticos de los mismos periodistas, de las publicaciones avaladas por mismos periodistas que ya dicen esto es lo que tiene que ser la ética de un periodista. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de esta sesión. Les voy a compartir otra vez la pantalla. En la cuestión de la deontología, ¿verdad? Es otra vez una palabra que es un neologismo, que significa tratado de los deberes y derechos. Que sea un neologismo es que es una palabra que de pronto alguien puso en juego, no viene tan antiguo como la ética o como la democracia, sino que de pronto un personaje que tenemos aquí en Panamá a usar, la puso en el juego, justamente utilizando esta palabra, que pues lo que sería la deontología, el propósito es de todos aquellos que ejercen una misma profesión, y entonces es una palabra armada a partir de lo que sería las etimologías griegas, ¿verdad? Donde por una parte es deon o deontos, lo que es necesario, preciso, debido, deber, obligación, y logia, que es el estudio tratado, es decir, tratado del deber, y más ampliamente ha tenido o las obligaciones de los que ejercen una profesión. Ya él la usó porque escribió un libro que se llamaba Deontología, Ciencia de la Moral. Él todavía estaba en esta cuestión de lo moral, pero ya en el momento actual tiene que ver con cuestiones de la ética. Ahora, a mí este personaje, ya que propuso todo esto y que es el que es periodismo, siempre van a llegar a este personaje porque fue el que puso la palabra en juego, es un personaje súper extrañísimo, realmente, bien, bien extraño, porque el justo de tener un parámetro de guía, ¿verdad?, de la conducta humana, que no tenga que ver con la Biblia, que no tenga que ver con cosas de religión. ¿Por qué? Porque él era ateo. Y entonces un ateo es un ateo que de pronto pues se da cuenta que pues no puedes vivir sin un código, ¿verdad? En ese momento el código que usan para la vida es la Biblia, pero él siendo ateo pues no puede usar ese código porque pues, no tenía nada que ver con él. Entonces él mismo escribe una ciencia de la moral donde él trata de establecer las cuestiones que tienen que ver con cómo debe de ser, ¿verdad? Un moral de la Biblia. Entonces, por eso él hace su propia, digamos, moral, porque es una persona que no creía en religión ni Dios, era ateo. Y además es un personaje, ya que fui busqué cómo era él, es un personaje, por un lado, es el que inventa los panópticos, ¿verdad? Esta cuestión de las cárceles donde todo el mundo ve a todo el mundo y hay unos que están vigilando que no sean vistos. Entonces, un personaje muy, yo lo veo polémico porque su mismo ateísmo le hacía ver lo social de otra manera y al final de su vida hasta pues dejó unas estipulaciones muy precisas de lo que se tenía que hacer con su cuerpo. Entonces su cuerpo terminó siendo exhibido porque él dejó que su cuerpo fuera diseccionado y disecado y por un proceso de taxidermia, donde él, ahora sí que para la eternidad o lo que durara ese cuerpo taxidermado, ¿verdad? Pues fuera puesto en su silla donde él estudiaba y que además las personas lo pudieran ver y tenía una asociación donde él quería seguir pues ahí presente, ¿verdad? Su cuerpo ya después de muerto. Entonces les digo, tenía unas ideas muy, muy, muy extrañas, pero hubo gente que le hizo caso y ahí sigue su cuerpo exhibido y hay una universidad en Londres, ¿verdad? El Colegio de Londres, donde lo tenía ahí guardado y lo sacaba para la sesión del consejo.
y presidía la sesión del consejo, su cuerpo. Y además es muy especial porque en las cosas que dejó estipuladas de lo que hicieran con su cuerpo, consideró que la cabeza no tenía que estar en ese cuerpo. Entonces dejó escrito que la cabeza la pusieran de cera. Yo pienso que pensaba que realmente ya la cabeza ahí momificada iba a dar horror. O sea, él se imaginó su posteridad de esa manera y entonces la cabeza, pues un amigo que le hizo todo este trabajo del cuerpo, pues la quitó, pero también la dejó ahí momificada porque era parte de su plan, que la cabeza estuviera separada. Y además decían que los ojos de la cabeza, una vez que fue disecada, él antes de morir la trajo muchos años esos ojos que iban a quedar en su cabeza momificada, porque los ojos ya saben que se les quitan y les ponen unos de plástico como a los animales disecados, los trajo consigo mucho tiempo. Entonces era un personaje, les digo, muy, muy extraño. Y es el que inventa o acuña esta palabra, este concepto de lo que es el deber ser. Entonces, ahí lo que a mí me parece interesante es el asunto de que debemos tener unos códigos y unos códigos que trasciendan la cuestión de la religión, de Dios, de que los seres humanos debemos de asumir esta situación de qué es el deber ser, de cómo tiene que ser lo que tiene que hacer un ser humano para hacer bien las cosas en el mundo. Y entonces, ese es el personaje que pues puso en juego la palabra deontología. Quiero un comentario del profesor Mendiola, que nos gobierne la razón que todos tenemos, sino un Dios al que algunos no tenemos, vigilar y castigar, exactamente. No todos tenemos la misma idea de Dios, entonces no todo el mundo puede, pues, moverse como dice algún Dios, porque de pronto tú llegas a zonas donde ese Dios no vale, pero en cambio la ética sí vale para todo el mundo, a partir de esos valores morales que ya están establecidos, aunque hay unos lugares donde no sean válidos todavía, ¿verdad? Sobre todo en esas culturas donde todavía impera el monoteísmo y consideran que su Dios es el que los gobierna, como puede ser el caso de unas comunidades del Islam, donde tienen la razón religiosa sobre la razón de las leyes. Pero bueno, esos son temas que están al margen de lo que estamos planteando, pero lo cierto es que sí no podemos regirnos por las leyes de un Dios, porque al ser una invención humana, pues es mejor, yo digo, la cuestión de las leyes, y las leyes, por un lado, de cada país, pero también las leyes internacionales, porque también hay una cuestión de leyes internacionales, y ahí es donde, pues, está la cuestión ética de que pues, hay que respetar las leyes, y si consideras que está mal esa ley, pues hay que cambiarla. La deontología se refiere a la ética profesional de una determinada actividad pública, es en lo que se ha coincidido ya, que tiene que ver con la cuestión de lo profesional, que suele traducirse o aterrizarse la conformación de manuales, tratados o códigos de comportamiento para guiar sus deberes en busca de bienestar. La deontología supone la necesidad de plasmar los deberes profesionales en documentos normativos llamados códigos deontológicos. Entonces, esa propuesta que hizo Jeremy Bentham, ¿verdad? En lo que se ha concretado es, eso es una muy buena idea, vamos a hacer códigos. Él hizo su código moral, pues nosotros podemos también hacer nuestro código para una ética profesional. Aquí esta ilustración que les pongo me pareció muy interesante porque es justamente lo que sería el código deontológico de una biblioteca. Y lo pusieron así como con dibujitos, ¿verdad? Para que rápidamente tú veas lo que es el estar en una biblioteca, porque es un código deontológico que utilizan para los usuarios y para los que están ahí dando los libros a los usuarios. Entonces, está en el sentido de que una deontología pues tiene que estar fundamentada en lo racional, no en lo que se siente, en lo que sería una cuestión, digamos, del corazón, sino de la razón. Y por eso me pareció interesante, donde el usuario es el que está viendo, es el que está vigilando, a partir de un compromiso, a partir de los valores
Aquí cada vez que hay valores, pues, están apelando a estos valores universales que ya les mostré, la cuestión del servicio público, la calidad, el código ético. Entonces, la cuestión de la ética, ¿verdad? La deontología queda subsumida en la cuestión de lo ético, lo que es la profesionalidad, lo que es la mejora continua. Entonces, este código ético me pareció muy interesante porque está plasmado en una imagen, y en una imagen además que nos está señalando dónde debe estar esa deontología en tu persona. Tiene que estar en tu pensamiento, tiene que estar introyectada en tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida. Si no la introyectas, si nada más queda este código ético ahí en la letra muerta, pues ¿de qué sirve que esté ahí? Sino que realmente tiene que ser asumida por la persona y asumida desde una cuestión de la razón, desde una cuestión de lo que se está pensando, de que tienes que tener tu comportamiento a partir de esos lineamientos, sobre todo en el ámbito de lo profesional. Y entonces ahí es donde la deontología, para lo que nos va a servir, ¿verdad? Es para tener nuestra profesión, diré, bien pulida en la ética, porque además cada profesión tiene su propio código deontológico, porque cada profesión pues tiene que revisar unas cosas y comportarse de cierta manera de acuerdo a una ética universal, pero ya es para casos específicos. Entonces los abogados tienen su código deontológico, los médicos también, los ingenieros tienen su código deontológico, y es donde pues en situación de ser una profesión, pues se van poniendo de acuerdo cómo tienen que ser profesionalmente, cómo tienen que responder a lo social. Y ahí es donde hacen agrupaciones, hacen asociaciones, hacen hasta congresos donde revisan todo este tipo de cosas de su labor profesional, de su deber ser. Y eso me parece una parte muy importante, porque una cosa es la cuestión ética de los valores universales, pero aquí ya estamos hablando de cómo tiene que ser es una persona conforme a esa normatividad de una profesión. Y entonces, pues aquí lo que nos interesa es la deontología periodística, ya que hay tantos códigos de deontología profesional, ¿verdad? Pues nuestra profesión es la del periodismo, la comunicación, y entonces la deontología periodística implica la definición pública de un conjunto de principios éticos o normas de conducta acordados por los integrantes de uno o más medios de comunicación con la idea de promover la integridad, el profesionalismo y la responsabilidad social de su quehacer. Y entonces, cada medio tiene su propio código, ¿verdad? Pero también tiene que ver con los códigos de los otros. Entonces, de pronto tú puedes llegar a un medio y decir, ah, mira, este código no tiene lo que tenía el otro código en el otro medio. Y entonces tú puedes proponerlo, si consideras que sería bueno tener eso, porque estos códigos los hacen los mismos medios, los mismos periodistas, y ahí es donde estaba el punto de que no tienen que estar reglamentados o moderados por una acción gubernamental, y esa es la responsabilidad de lo profesional, que no tiene que haber una instancia exterior para que tú consideres lo que es bueno en tu quehacer profesional, sino que tiene que ser una regulación de los mismos que están haciendo esta profesión. Está basada en dos principios, la responsabilidad social y la veracidad informativa. Además, exigen del profesional un continuo reciclaje y autoperfeccionamiento profesional. Esas son de las cosas que me parecen muy importantes. El autoperfeccionamiento profesional, de que no considerar que ya ese código ya es perfecto y que no se pueda cambiar, porque de pronto a lo mejor quedan cosas anticuadas y hay que estar actualizando todo el tiempo. La actualización periodística, porque así se le llama, ¿verdad? Es algo que siempre tiene que prevalecer en estos medios de comunicación, porque la sociedad, que es una de las cuestiones de responsabilidad, la sociedad siempre está cambiando y ahí es donde pues se tiene que ir adecuando a la sociedad de ese momento, y con esta idea de pues hacerlo mejor para lo social, sin perder de vista la veracidad informativa también, que es una parte que los periodistas siempre tienen que tener presente. Creo que esa es una parte que no se puede quitar, pero para nada. O sea, esa sería como la base real del deber periodístico, la veracidad informativa, la realmente considerar lo que es el hecho y no distorsionarlo. Lo puedes comentar, pero no lo puedes distorsionar, no puedes cambiarlo. Y ahí es donde están estos códigos de deontología periodística.
Y les digo, pues, si uno va y revisa los medios de comunicación, la mayoría tiene su código de deontología periodística. Si uno va y busca información de deontología de periodismo, se encuentra con libros también que hacen académicos donde están proponiendo cómo los medios de comunicación pues tienen que hacer estos manuales o códigos de deontología periodística. Entonces, es algo que se está formando entre muchas personas, asociaciones, instancias, y no es nada más una ocurrencia de pronto de una persona. Eso es lo que me parece muy importante de esta cuestión de los códigos, que se hacen entre lo que se considera que es el gremio, los profesionales, que se ponen de acuerdo para marcar esa pauta de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que sí tiene que ser una persona profesional en cierto ámbito. Y ahí es esta parte de la autorregulación que se da en las profesiones. Y lo que más hacen énfasis, ¿verdad?, en estos códigos deontológicos es que tienen que tener una ética muy sólida, una ética muy bien pensada para poder funcionar bien en lo social y realmente ser una profesión que mejore a la sociedad, no que la empeore. De eso se basan todos estos códigos. Hay un ideal de, pues hay que hacer lo mejor para lo social, para las personas a las cuales nuestra profesión pues está trabajando. En esta cuestión de los códigos deontológicos, ¿verdad? Siempre se tienen que dar estos acuerdos, que es lo que les digo, no es mera ocurrencia del dueño del periódico, de un periodista que ya convenció al dueño del periódico de lo que se tiene que hacer, o sea, está basado en acuerdos. Lo interesante de todos estos códigos es que son consensuados. Dice Jonathan Bentham, dice, la mayor felicidad del mayor número es la medida del bien y del mal. Sí, también tenía esa idea, diré, aristotélica de que había que conseguir la felicidad, que es algo que, pues, ¿quién no quiere ser feliz realmente? Y la cuestión de las bases éticas y deontológicas, pues nos ayudan a delimitar esta parte de qué es lo sensatamente razonable para ser feliz. Son valores razonables que todo el mundo puede razonar si se comunican de verdad de forma correcta. La lógica, la física, la ética y la política, dice el profe Mendiola. Exactamente. Todo el mundo puede razonar, eso es lo que tiene que ser un código ético, de que todo el mundo lo puede razonar, que no parte de una irracionalidad de la mente de una persona, sino que apela a ese bienestar común. Deontología es la forma como un personaje debe ejercer la ética en su profesión, constituye una figura de contrato social, un contrato fundado en la verdad y la justicia. Exactamente. Y además, en la cuestión del contrato social, de que, pues, tiene que ser un acuerdo de las personas que constituyen esa sociedad, no una imposición de pronto jurídica o estatal, sino acuerdos entre los que son esa comunidad a las cuales va a afectar un código deontológico. Son responsabilidades distintas las que da la división social de las prácticas profesionales positivas, exactamente. Cada profesión tiene su responsabilidad en esta división social. En mis tiempos de antes, el código deontológico de todos los medios donde trabajé incluía el acuerdo de no meterse uno para nada con el señor presidente, ni con la Virgen de Guadalupe, ni con el ejército. Si no las aceptaban, no te daban trabajo, y si los incumplías podías terminar en la cárcel y no solo sin chamba. Pues ese es el asunto, pero la pregunta es, ¿estaba ese acuerdo de no meterse con esos personajes ahora en una imposición gubernamental? Porque justamente lo que se ha modificado en muchos de estos códigos deontológicos es que de pronto eran impuestos, y ya a partir de como el del 2014 para acá se ha tratado de impulsar códigos deontológicos donde realmente sean acuerdos de los que los están no solamente cumpliendo, sino que están en ese trabajo profesional para que no haya este tipo de situaciones. Pero es muy interesante lo que plantea el profe Mendiola. De pronto, una de las cosas que ha pasado en México es que esta cuestión de la ética, la deontología, ha estado muy poco
meditada, aplicada, como que no ha sido algo muy de responsabilidad, ¿verdad? Y ahí es donde pues se está apelando a que realmente cambie y sea algo donde los acuerdos sean dados no solamente por el dueño del periódico o por el gobernante en turno, sino por los que están haciendo la profesión. Si la ética es una serie de valores o principios de actuación que nos imponemos personalmente con el fin de discernir lo que se considera correcto y justo y que rige nuestro desempeño profesional, la deontología supone la definición pública de normas de conducta acordadas por un grupo de individuos con el propósito de estimular la integridad profesional y la responsabilidad social. Entonces, si bien este es el ideal de lo que es la deontología, pues como ya está señalando el profe Mendiola, pues falta ver que todavía se ha hecho en lo real. Entonces hay cosas que en México todavía están por ser creadas, porque no sean cosas nada más de puro ideal, sino que sean cosas que sí se apliquen en la cuestión de la práctica periodística. Y el periodismo en México, ya vamos a ver mañana en la siguiente sesión, esa es justamente la patita de la que cojea en la cuestión de ética y deontología. Esta situación de cómo ha habido un periodismo que pues de lo que se trata es de hacer lo que el presidente diga, determine, mande, y ha sido ya en época muy reciente donde se ha tratado de romper con esa manera de hacer periodismo. Aquí en esta imagen de niveles de exigencia profesional, ¿verdad? Está el asunto de, pues, está la legislación que rige de pronto a un país, un sistema, una sociedad. Luego viene la deontología, la cuestión de la ética profesional y la ética personal, donde justamente si tú no tienes una ética personal bien fundamentada, difícilmente vas a cumplir con la ética profesional, con los códigos deontológicos y por ende pues la cuestión de una legislación. Y ahí es donde realmente a mayor autonomía profesional, ¿verdad? A mayor autonomía en lo que es el ámbito del periodismo, pues mayor o más amplia es esa ética personal que se va a ver afectada en esa ética profesional y el profesionalismo de eso se trata, no solamente de cumplir con las leyes, con un código deontológico, con una ética profesional, si no tienes tú una ética personal bien fundamentada, bien introyectada y además que pues tú te la creas, esa ética, que ahí está donde la cuestión de la coherencia, de que pues, de qué sirve que tú pienses en tu cabeza cosas bien importantes de ética, de lo que tiene que ser y cuando viene la cuestión de la acción no las cumples. Entonces, es una cosa muy personal, realmente, tener o ejercer una ética de acuerdo a lo que realmente es tu planteamiento de lo que estás pensando, porque hay mucha gente que piensa cosas maravillosas, pero a la hora de interactuar con otras personas, pues no las cumple él mismo o ella misma. Entonces, es una cuestión, y ahí es donde me gusta este asunto de la deontología y el deber ser, porque es lo que se necesita para que una sociedad funcione, es que los que están, los agentes de esa sociedad mismos, se crean lo que consideran que es lo bueno, lo justo, la verdad, y no nada más que se lo dejen como labor a otras personas. Entonces, también es una cuestión de la sociedad y de la educación, de formar personas que desde niños empiecen a ver que se debe de tener una ética para la vida, para que después puedan ser buenos profesionales y redundar en un bien social, porque la sociedad pues la estamos haciendo entre todos. Y
la cuestión de lo social es que lo tenemos que hacer entre todos. Y por eso considero que se necesitan muchos profesionales del periodismo que su ética no la funden, por ejemplo, en lo que es códigos religiosos, porque ahí estamos perdidos. Si consideras que primero está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es lo que ponía el profe Mendiola, y luego el decir la verdad. Entonces, en México específicamente, ese es un lado que todavía hay que trabajar mucho, que los profesionales de la comunicación pues sean un poco más ateos, más descreídos del ámbito de la religión, pero nuestra cultura todavía sigue siendo tremendamente religiosa, tremendamente, diré, persinada. Y ese es un problema para lo social, para el profesionalismo. Y ahí es donde digo, bueno, en México a lo mejor todo esto todavía está en un ideal que está por cumplirse mientras los profesionales de la comunicación realmente no dejen de lado, pues, una serie de mitos con los cuales además se mueven en lo social, como puede ser la creencia en un Dios, considerar que, pues, la Biblia tiene que ver con su forma de ver la vida. Entonces, ahí es donde, si de pronto no cambiamos esa parte, pues por más de que nosotros estemos apelando a una ética, a un código deontológico y pues tenemos nuestras creencias personales, pues no tiene sentido. Hay que quitarnos muchos mitos todavía en esta profesión, y pues yo digo que un verdadero profesional de la comunicación sí tiene que ser bastante ateo para no tener ese compromiso moral que es la religión, porque es un compromiso moral de creer en cosas que pues, no están demostradas y además no inventarlas, ¿no? Como la sábana santa. Y además hay personas que quieren demostrar lo indemostrable y lo inventan. Entonces, la cuestión de la verdad desde una perspectiva de una cultura muy religiosa, pues es muy difícil de que se vea la verdad. Esa es una cosa que yo veo como límite para nuestra sociocultura, que no trascendamos ese campo de lo mitológico y creamos que como verdaderas cosas que no lo son. Y la cuestión de creer en un Dios, perdónenme que se los diga, pero los seres humanos inventamos a Dios. No existe, no es verdadero. Ahí estamos, no estamos siendo veraces al creer en Dios. Mientras el gobierno sea el cliente principal de los medios y no lo seamos los suscriptores, va a estar cañón terminar con el periodismo con línea oficialista. Pues no sé si sea cliente o sea el que pues está ahí como regulando, ¿no? Porque los medios no lo ven como cliente, lo bueno es que lo vieran como cliente y le cobraran, pero no le están cobrando, más bien el Estado, que son de las cosas que vamos a ver en las siguientes sesiones, el Estado ha creado aquí en México mecanismos incluso para estarle pagando a los periodistas desde publicidad, dándoles el papel, para que puedan hacer sus publicaciones. Entonces, más que cliente, ha sido como proveedor del periodismo, el gobierno aquí en México. Más mercado libre, menos Estado presidencialista. La democracia significa sustraer la educación de la influencia del gobierno y las iglesias, exactamente. Educación ciudadana libre, válida para todas las personas, exactamente. Eso es lo que considero que nos está faltando mucho en México. Una educación ciudadana libre, válida para todas las personas y que no tenga que ver con influencia del gobierno y las iglesias, y que realmente sea una educación laica, una educación donde no preponderemos, ¿verdad?, lo social sobre el orden religioso. Y ahí es donde, pues, yo siempre vi como incongruente, por ejemplo, en esta educación que se supone que es laica en México, y que yo nunca entendí ese gesto, ¿verdad?, de que en sexto
se hiciera una misa para dar gracias por haber terminado. Es que, o sea, ¿te pasó la educación, la primaria laica de noche? ¿Por qué vas a darle gracias a Dios por haber terminado tu educación laica? Ahí es donde digo que hay una incongruencia en México de los ideales, porque pues, el ideal de una educación laica es realmente pues muy bueno, interesante para ser social, pero la gente pasa por la primaria y no le afecta a lo laico. Van y terminan su primaria y le dan gracias a Dios. Terminan la secundaria y hacen otra vez una misa por darle gracias a Dios. Terminan la prepa y otra vez hacen una misa por darle gracias a Dios. Es más, dicen, ay Diosito, ayúdame a pasar el examen. Yo eso nunca lo he entendido realmente porque, y nunca he estado en esas misas de fin de curso porque, pues, afortunadamente mi padre nos liberó de las misas. Y entonces creo que ahí en esa parte, pues, considero que es mejor la perspectiva atea que la perspectiva religiosa. Yo creo que los medios de comunicación están acostumbrados a usar la religión y más que eso promoverla, romantizamos la religión y la usamos como excusa. Pues sí, y más que romantizarla, realmente es muy difícil pues llevarle la contraria en una sociedad que no quiere dejar de creer en esas cosas. No puede una persona hacerles ver a miles de personas, millones de personas que su perspectiva está equivocada. En el último ejercicio fiscal de gobierno gastó cerca de 9,000 millones de pesos en propaganda. El gobierno, exactamente, ¿qué es lo que te digo? El gobierno a lo mejor no es cliente, sino proveedor a los medios de comunicación. Bueno, muy interesantes sus comentarios. Y aquí dice Salvador, tiene razón Fernanda López, en los medios institucionales predomina lo moral y no lo ético. Es decir, predomina la costumbre y no la búsqueda imparcial de la verdad. De eso se trata lo que este intersemestral quiere pensar con ustedes. Exactamente, yo también concuerdo con estas dos opiniones. Mientras no nos quitemos ese peso de la religión para pensar, para actuar, para buscar la verdad, pues ¿de qué sirven todos los códigos éticos y deontológicos? Si consideramos que hay algo por encima que está regulando toda esa sociedad y todos esos códigos éticos y deontológicos. Y es una tarea que tenemos pendiente realmente, no solamente como profesionales del periodismo y la comunicación, sino como sociedad. Cumplir porque México siempre ha tenido grandes anhelos, pero no los cumple, no es coherente con lo que propone, porque desde Porfirio Díaz, pues, estaba la situación de, pues, tener una perspectiva científica de las cosas, ser laicos en la educación, y venimos cargando con esas, pues, diré, taras del pasado, ¿verdad?, que no nos podemos quitar, que tiene que ver con seguir respondiendo a una religión que pues, nos trajeron los europeos aquí a América, porque pues todo eso es una construcción que nació en Europa, la cuestión de el cristianismo, el, el protestantismo, ¿no? Todas esas variantes religiosas, que además, por un lado, pues no puedo descartar que sí tienen también una visión, un ideal de cómo puede ser la persona, pero también hay mucho fanatismo detrás de esos códigos. Y pues yo siempre apelo a una cuestión donde, pues mejor ver la verdad desde el lado todavía de lo que es una perspectiva no religiosa, mejor que tenerla desde una perspectiva religiosa. Creo que queda a nosotros dejar de promover esas costumbres, dice Fernanda López, como periodistas éticos que somos. Exactamente,
no hay que promover ya esas costumbres, porque son costumbres, son hábitos, ¿no? Es la cuestión que está aquí planteado, de que hay hábitos que los tenemos de muy antiguo, pero yo estoy con Peirce, que es un estudioso de todas estas cuestiones, del signo sobre todo, y él considera en la cuestión de los hábitos de que si somos personas racionales, ¿verdad? Podemos modificar un mal hábito, que los hábitos no están ya dados y que te van a marcar para toda la vida, sino que uno puede cambiar un mal hábito y conseguirse hábitos buenos, hábitos que sí son lo adecuado para pues lo social. Y yo sí veo que es un mal hábito la cuestión de las religiones, son pésimos hábitos, pero bueno, mientras no haya personas que lleguen a estas conclusiones, realmente decir, no, pues es que es un mal hábito esta cuestión de la religión, porque además estamos endosando nuestra libertad, nuestra responsabilidad, algo que no existe, pues estamos equivocados. Hay que decir la verdad sin tener que considerar a la religión como un enemigo, eso también es otra cosa, porque la religión sí ha sido necesaria para hacer mejor la existencia humana. Ahora se trata, como dices, de no romantizar. Es lo que yo también estoy de acuerdo en eso. No digo que todo lo de la religión esté mal, sino que hay unas cosas que son muy rescatables de la religión y que tienen que ver justamente con cómo ser buenas personas. Pero cuando ya se fanatiza esa cuestión de cómo ser buenas personas y además no se cumple, pues ya es un problema. Y hay muchas cosas rescatables del ámbito de la religión, desde luego, no digo que no, pero como que hay que juzgarlas desde una perspectiva, diré, más de acuerdo a la cuestión de lo social, no a la cuestión de lo religioso, porque hay ideales que hay en la Biblia que yo no puedo decir que están mal, como por ejemplo, pues, que no mates a otra persona, eso me parece muy adecuado. Y ahí, pues digo, eso sí hay que meterlo en la legislación, en el trato con los seres humanos, pero cuando nada más se deja la responsabilidad de que yo mate o no mate a una instancia que de pronto es que pues estaba predestinado que yo fuera un criminal, pues ahí es donde ya no es muy, diré, adecuado para lo social. Hay que considerarla utilitaristamente. Ese es el planteamiento de Jeremy Bentham, justamente el utilitarismo, ¿verdad? Que pues hay que ver la cuestión de lo que es útil o lo que no es útil, y es toda una corriente además filosófica, el utilitarismo. Ah, sí, yo estoy de acuerdo con el profe Mendiola con lo que acaba de decir o comentar aquí antes de que se nos termine el tiempo, ¿verdad? Y guardemos un minuto simbólico de aplausos en memoria del valedor Tomás Mojarro, un periodista fuera de serie de los ahora antiguitos de la radio del siglo pasado, y además con un gran, diré, ética, ¿verdad? Porque él nunca se dejó mangonear en sus ideales y siempre, pues hasta donde yo vi, siempre trató de hacer lo mejor en el periodismo y no callarse, ni quedarse callado, y lo corrieron de muchos medios de comunicación, y al final él mismo tomaba sus propias medios, ¿verdad? Hacía sus propias publicaciones. Entonces, pues sí, hagamos eso, un minuto de aplausos simbólico, como dice aquí el profe Mendiola. Entonces, lo voy a hacer valedero, son las 11:56. Hagamos ese homenaje para el valedor. Voy a poner mis aplausos yo también.
Bien, ya son las 11:57. Gracias, profesor Mendiola, por recordarnos que tenemos que honrar a las personas de nuestra profesión que pues de pronto ya no están con nosotros. Y sobre todo porque él fue un muy ejemplar, exactamente. Y con estos aplausos lloro de ver que mis periodistas ejemplares están en el panteón, que en los medios, chale, ya voy en la recta final. Pues sí, no somos eternos. Y creo que es por lo que Benjamin, Jeremy Bentham, ¿verdad? Dispuso lo que dispuso para su cuerpo, porque sabía que no somos eternos, pero él quería como que seguir participando, ¿no? De cosas. Ya la cuestión de los códigos deontológicos suelen congregar las diversas percepciones y aspiraciones unipersonales en torno a la ética periodística, pero estas difícilmente lograrán fructificar en principio si se carece del convencimiento, la voluntad y la convicción a título personal, ética y desde el terreno colectivo, autorregulación deontológica, que es ya todo lo que hemos estado aquí comentando justamente. Si no hay esa voluntad, esa querer ver la vida de otra manera, más allá de la religión, pues de qué nos van a servir todos los códigos deontológicos que de pronto podamos escribir y recurrir si no tenemos una perspectiva de voluntad y convencimiento a título personal. Eso es fundamental. Todo está en la base de nuestra persona, si queremos realmente cambiar las cosas y no solamente cumplir con los códigos, sino realmente creer en esos códigos. Como ya les había comentado, el código deontológico es un documento, o sea, tiene que estar por escrito, que recoge un conjunto de principios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Y sus funciones son fijar criterios de carácter científico-funcional para el ejercicio de la profesión, refundir orientaciones éticas para el ejercicio de la profesión, la responsabilidad de imponer sanciones disciplinarias en el caso de que pues, no se cumplan, ¿verdad? También eso es algo importante de los códigos. Hay códigos que tienen sanciones, entonces de pronto pues te pueden decir, es que tú ya no estás cumpliendo y como decía Pepe, pues te hacen a un lado porque no cumples con esos códigos. Por eso es importante que sean códigos deontológicos no impuestos, sino creados por los mismos agentes que están haciendo la profesión del periodismo en este caso y de las otras profesiones, pues de los que están en sus otras profesiones. Ya para terminar, ¿verdad? La cuestión de la deontología periodística tiene que ver con todo este asunto que está aquí planteado en este árbol desplegado, ¿verdad? Déjenme ocultar los controles. Tiene que ver con los deberes del profesional, con el contenido ético, con la sociedad, con los vínculos exteriores, las formas periodísticas, los cargos específicos, los medios, los centros informativos, que pues ya hemos estado viendo toda esta parte en lo que hemos estado comentando en esta sesión, la preparación profesional, sentido de la responsabilidad, la honestidad profesional, lealtad a la dignidad humana y a la profesión, con la verdad, la justicia, la libertad, el bien común, el servicio a los demás, el público, la competencia, las leyes positivas justas, la empresa periodística, la organización profesional, las formas periodísticas, que pues son muy amplias, lo que son los cargos específicos en estos medios, con los directores, los redactores, los jefes de sección, todo lo que es este andamiaje de lo que es hacer una publicación periodística, ¿verdad? Los incluye, los medios, es para todos los medios, no solamente para la prensa en sí o los periódicos, en la cuestión de que el periodismo señala directamente a los periódicos, pero también para el radio, el cine, la televisión y en este momento las redes sociales. Las redes sociales no están exentas de todo esto, de lo que son los códigos deontológicos y lo que pueden ser también los centros informativos, porque una cosa son los medios, otra cosa son las agencias periodísticas, los programas informativos, los periódicos, páginas de internet, todo eso donde se conjunta la información que está a disposición del público. Entonces, todo eso tiene que ver con la deontología periodística, que además, si pueden ver, es muy amplia, muy amplia, afecta a muchas instancias, a muchas personas, están involucradas en muchas partes, pero todo diré, tras lo que es un bien común, que es que la sociedad realmente esté bien informada,
no haya información que nada más la esté haciendo creer cosas que no son. Realmente la labor periodística es, como vimos en la primera sesión, sin periodismo no hay democracia. Y la democracia hasta este momento es lo mejor que podemos tener los seres humanos para vivir libremente, poder hablar libremente y externar nuestras opiniones a partir de que nos proporcionen la información sin que esté censurada. Eso es lo más óptimo para lo social. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Mañana seguiremos ahora con un tema que tiene que ver con todo esto, desde luego. Déjenme decirle cuál es el tema que sigue, que sería la ética y deontología periodística en México. Ya sería el caso específico de México. ¿Qué pasa en México con esta cuestión de la ética y la deontología en el periodismo? Que además es una historia muy amplia. Y ahorita, ahí en el Google de Classroom, les voy a poner un libro donde vienen muchas cosas de esta cuestión de la historia de el periodismo en México, para que ustedes también lo revisen, ¿verdad? Y no estén así, ahora sí que en blanco, respecto a esta cuestión de lo que ha sido esta historia del periodismo respecto a todas estas cuestiones de ética y de deontología, que es lo que ya comentaba el profe Mendiola, ¿no? Cuando llegabas en un periódico, a lo mejor todavía lo siguen haciendo, no sé, eso de que no puedes hablar de esto. Y te lo dice el que está ahí ya como encargado del periódico y no habla de la Virgen de Guadalupe, del presidente. El presidente ya se está eh, quitando, pero pues, quién sabe lo de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, eso lo veremos mañana. Síganse cuidando mucho, por favor. Los contagios siguen ahí y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por su participación y comentarios. Hasta luego, bonita tarde. Que tengan bonita Gracias. tarde. Hasta luego, Que tuvo la sesión Hasta nutrida luego. de comentarios hoy. Es Qué perfecto. bueno. ¿Alguien Saludos, cuídense. Cuídense mucho. ¿Alguien estaba comentando algo? Creo que ya no, creo que se estaba despidiendo. Bueno, bye.